La noche del 15 de octubre se abrió en la Moraleja como una fisura de luz blanca contra la oscuridad. Las fuentes del jardín soltaban su brillo en círculos, el mármol del hall devolvía una limpieza impasible, y desde el interior de la casa venía un rumor continuo de móviles y voces que no podían acallar lo que ya se había hecho visible, un llanto que nadie conseguía contener, y una mujer joven en pie, exhausta y temblorosa, con un bebé entre los brazos. Sofía Ramírez tenía la piel todavía fría por la carrera desde la cocina hasta la habitación principal. Llevaba el uniforme corto, la camiseta manchada de leche de las tardes en las que limpiaba y ordenaba, y los dedos encallecidos por años de trabajo que ahora se aferraban, torpes y decididos, al pequeño. A su lado, Diego Castellanos permanecía en silencio, con la mirada partida entre la culpa y algo parecido a la confusión. Valeria en el sofá, con un chal de cashmere y la cara tan blanca que parecía papel, miraba como si el espectáculo fuese ajeno a ella. Su vanidad estaba rota por dentro, una grieta que nadie de su círculo habitual sabía mirar sin halagos. El bebé no quería mamar. Lloraba con una garganta fina y redonda, como si en cada sollozo gastara el aire de la casa. Las enfermeras de la clínica privada, las mismas que habían asistido el parto hacía días, no estaban allí en ese instante, no tenían por qué. La pequeña habitación olía a cremas, a colonia infantil, al delgado perfume de la servidumbre. Sofía, que había sentido la pérdida en sus huesos el verano anterior, había sido madre, lo había sido por poco tiempo y por toda la vida, se acercó como si atendiera una urgencia que le pertenecía más que a cualquiera, sabía amamantar. Sabía amamantar. Recordó a Elena, la niña que había nacido el 28 de agosto y que había muerto en la penumbra fría de una incubadora del hospital. Recordó la leche que había guardado en el frigorífico de su pequeño piso en Carabanchel, cómo, en las noches posteriores, envolvía los biberones en frutas de tela y hablaba a la nada con la voz quebrada. Recordó el calor de unos labios que se habían cerrado para siempre. Y eso bastó. Siempre bastaba con el instinto, con la memoria del pecho que recuerda dar vida, aun cuando la vida se ha ido. Acercó el bebé a su pecho, ofreció la teta, y de pronto hubo silencio. El movimiento del pequeño fue torpe, asombroso. Las manos minúsculas se enredaron en la camiseta de Sofía, succionaron como si reconocieran la textura, como si la naturaleza tuviera memoria más exacta que los hombres. Diego cerró los ojos. Nadie habló. Por unos minutos, la mansión dejó de pertenecer a Valeria, a los titulares, a los escándalos. Perteneció a ese gesto primario, húmedo y salvador. No pasó mucho tiempo hasta que una foto, tomada por una empleada despistada o por el primer móvil que estuvo lo bastante cerca, llegó a manos equivocadas. El grupo privado de mensajería que compartían algunos de los invitados se vació en minutos. Luego, una captura filtrada cayó en una cuenta de prensa sensacionalista y al día siguiente el titular corrió por la ciudad. Una mujer modesta en la casa de los Castellanos amamantando al bebé. El hecho convertía en noticia la intimidad. La solidaridad silenciosa de los que vieron la imagen no importó frente al ruidoso juicio público que surgió. Sofía pasó de ser una empleada a ser la voz que algunos interpretaban como la prueba de la infidelidad de su jefa. Y de ahí a la acusación de usurpación, de robo del pequeño. Las redes no tardaron en acuñar etiquetas. El primer reportaje que ató aquella imagen a algo mayor hablaba de irregularidades en el hospital y mencionaba, en el penúltimo párrafo, rumores antiguos, que en ciertos pasillos, cuando la noche era propicia y las anotaciones iban mal, se movía gente que no debía, y que cosas que debían ser registradas con respeto se deslizaban hacia manos que no tenían nombre. Fue una nota áspera, entre el entretenimiento y la sospecha, pero su impronta quedó.
En el centro de aquellas insinuaciones apareció, con nombre propio, el Hospital La Paz, una institución que, por su fama, debía ser intocable. Lo que nadie esperaba era que pocas semanas después, una enfermera de La Paz rompiera el silencio y pusiera el foco en lo que hasta entonces se disfrazaba de chisme. Se llamaba Inés Molina, tenía 41 años, manos fuertes y una mirada que no aceptaba las medias verdades. Había mantenido su trabajo durante 17 horas seguidas, había visto la vida entrar y dejarse llevar en innumerables ocasiones, y una vez, en una guardia feta de cansancio, había encontrado algo que no cuadraba en una ficha. Un registro que cambiaba la hora de muerte de una neonata, una anotación corregida a mano con tinta distinta, una firma que no pertenecía a la doctora que asistió el parto. Inés no buscó la gloria. Llevaba años apretando los dientes frente a pequeños fallos médicos, a lo que se llamaba procedimientos flexibles, a los favores que corrían entre colegas en pasillos oscuros. Pero esa tarde se topó con un documento que hablaba de piezas extraídas para estudio y que luego desaparecían de la cadena de custodia. Habló con compañeros, recibió silencios oculares y entendió que lo que tenía frente a ella no era solo negligencia, había un patrón. Antes de irse de La Paz aquella noche, fotografió la carpeta y al día siguiente dejó las imágenes en manos de una periodista que conocía por su barrio. Ella no era militante ni activista, era sobre todo una mujer que no quería que nadie más sufriera la sospecha de que una muerte había sido manipulada para beneficio de alguien. El reportaje que surgió a partir de las pruebas de Inés no tardó en titularse con la brutalidad que vende y despierta. Tráfico de órganos en el hospital. Una enfermera valiente expuso toda la verdad. La frase pasó como un látigo por la ciudad. El titular era sensacionalista y en su extremo exagerado, pero contenía un núcleo de verdad. Irregularidades, firmas falsificadas, piezas que no llegaban al laboratorio. Y eso bastó para encender una investigación más amplia. El escándalo no era solo sobre órganos. Empezaron a revisarse fichas, a cotejarse horas, a seguirse señales que antes se creían impenetrables. Para Sofía, la revelación de Inés supuso, al principio, una respiración extraña en medio del acoso mediático. Si la atención pública se desviaba hacia aquello más grande, podría abrirse una rendija donde explicar que aquella madre, que había muerto en agosto, no había sido la única que había perdido todo, que existían fallos administrativos que podían explicar cambios en etiquetas, errores humanos y quizá manipulación. La posibilidad de que Sebastián y Elena hubieran sido intercambiados no era, por cruel que sonara, del todo descabellada ante aquel mapa de omisiones y mentiras. En la casa, mientras tanto, la tensión se apretó. Valeria se retiró a su habitación con la costura de su orgullo aleteando. Llamaba a su abogada, a sus cuñadas, a los diseñadores. Diego hizo lo que pudo para contener el tsunami público, pero su silencio público y su presencia privada con Sofía le cortaban en dos. Fernando Rivas, siempre afilado y moviendo con cautela sus piezas, vio en la tormenta una oportunidad. Había pagado 50.000 euros al médico que había atendido el expediente inicial del caso para que tapase una prueba que comprometía la verdad clínica sobre uno de los nacimientos. Lo había hecho por despecho, por venganza, porque su relación con Valeria le había prometido un lugar que se le negaba en los despachos. Lo había hecho además por miedo a que una verdad inconveniente arruinar contratos y planes. Había pensado que el dinero compraba silencio y con ello seguridad. El doctor Julián Martínez tenía la conciencia sensible de un hombre que los años habían vuelto precavido. Aceptó el dinero, al principio, con racionalizaciones tan gastadas como cualquier justificación,
Es para el futuro del hospital, es una ayuda para la investigación, se dijo en voz baja. Guardó el sobre en su despacho y, con el sobresalto al que obliga el remordimiento, escondió también en un rincón un análisis que, por discreción técnica, no debía pertenecer a nadie más, la cadena de custodia de una muestra que en su microscopio había mostrado un marcador genético que no encajaba con los papeles de la niña enterrada. Una anomalía que, si se contrastaba, podía alterar nombres y filiaciones. Había pensado que nadie más la miraría, que la verdad no tendría prisa. Había pensado mal. La enfermera Inés no vino sola. Su denuncia obligó a que la fiscalía pidiera acceso a más documentos. Se revisaron grabaciones de cámaras internas, registros de laboratorio y en medio del dibulo de papeles y protocolos apareció el rastro del sobre, la transferencia, el apunte contable que no coincida con una nota oficial. La policía llamó al doctor. Él, en la cita con su conciencia, decidió usar la verdad como una defensa, no por pantomima de virtud, sino porque ya no podía sostener la mentira. En una entrevista preliminar con el juez, dijo que había guardado la muestra, dijo que había una anomalía, dijo que había sido coaccionado a no decirla por un pago de Fernando Rivas. Y cuando pronunció las palabras anomalía genética, el aire se volvió pesado. El vehículo de la prensa, que ya había devorado la imagen de Sofía amamantando, encontró en la trama algo más suculento, no solo una maternidad cuestionada, sino un mapa de corrupción que implicaba a privados dispuestos a comprar silencio. Había quienes, desde la distancia, celebraban la caída de un gigante. La idea de que una fotógrafa, una enfermera y una empleada doméstica pudieran remover la capa del prestigio fue un escenario que dividía a la ciudad entre quienes aplaudían la justicia y quienes veían en el ruido una forma de linchamiento. Nadie, en la vorágine, se detenía del todo a pensar en el corazón de Sofía y en cómo, palabra por palabra, su dignidad era discutida en tertulias. En ese clima apareció Javier Torres. Él había sido, años atrás, un nombre frecuente en la calle de la vida de Sofía. Un amor joven, un padre ausente que se marchó con promesas y volvió solo con exigencias. Javier sabía que Sofía había sufrido. Supo también, con avaricia de quien olfatea oportunidad, que el revuelo mediático la había hecho visible. Llegó a verla por primera vez, luego de que todo comenzara, con una oferta que olía a extorsión. 500.000 euros para no hablar, para no reclamar la paternidad, para mantener la boca cerrada. No fue un hombre que ofreció amor, fue quien midió el dolor y lo transformó en moneda. Sofía lo rechazó con la dignidad que no admitía trueques, no aceptaría comprar silencio con su vida. La noticia de la extorsión llegó a los oídos de la abogada de la familia Castellanos, y en breve la policía puso a Javier en el foco. La ciudad aprendió por entonces que el chantaje también era sistema. Mientras los mecanismos judiciales giraban, Diego y Sofía se movían en una coreografía de silencios y gestos. Él le pagó el alquiler del piso de ella una vez, la invitó a la presentación de un acto público, disimulando la fragilidad que ambos sentían, y a veces le dejó dinero en un sobre, sin reconocer su deuda afectiva. Ella, en cambio, aceptaba las cosas que necesitaba, como quien reúne pruebas para una sobrevivencia, y a la vez se guardaba para sí el único gesto que nadie le podía quitar, la memoria de Elena. Amamantar al bebé de la casa le devolvía algo que no se puede comprar ni vender, le devolvía la condición de madre que la sociedad le negaba por ignorancia y por prejuicio. Las redes sociales, sin piedad, reclamaban explicaciones. Los hashtags se sucedían como palomas de una bandada rota. Hashtag mamá de la casa. Hashtag lactancia en la moraleja. Hashtag justicia para Sofía. Algunos medios hicieron del tema un espectáculo. Otros, que aún respetaban el trabajo de investigación, siguieron el hilo que Inés había dejado en su bandeja de entrada. La historia de documentos, de firmas, de sobres y de un médico que guardó lo que debía ser público.
Los abogados de la familia Castellanos intentaron controlar la narrativa, pero cada medida de contención parecía abrir otra grieta. En un despacho de la Castellana, Fernando Rivas, con las manos entrelazadas, calculaba la próxima jugada. Pagar no había arreglado nada, y ahora su pago debía ser explicado o convertido en un arma. En la comisaría, Inés fue recibida con el respeto de quien porta evidencia. La fiscalía entendió que una figura anónima podía ser la llave para abrir puertas cerradas por décadas. Sus imágenes se cotejaron con las fichas y con las bitácoras de laboratorio. Allí, en la quietud de la sala de interrogatorios, la verdad asumió la forma precisa de una prueba. La muestra que el doctor Martínez había guardado mostraba, en efecto, un marcador que no concordaba con la niña enterrada en agosto. Eso no implicaba todavía quién era el bebé que Sofía había amamantado en la mansión. Implicaba simplemente que los papeles podían estar equivocados y que alguien había decidido, por dinero, por miedo o por negligencia, ocultar una irregularidad. El juzgado de guardia, con la lentitud que imponen los formatos, autorizó una exhumación. La palabra resonó como una sentencia anticipada en la casa de Sofía, un agujero en la tierra que si se abría podía arrojar no solo huesos sino nombres. La disposición judicial llegó acompañada de la orden de tomar nuevas muestras, de cotejar ADN, de reabrir actas de defunción. Para la familia Castellanos, el golpe fue brutal, el prestigio se tambaleaba, las promesas de discreción se habían vuelto documentos en manos de la ley. Para Sofía, la exhumación era una posibilidad de verdad que a la vez le helaba el cuerpo. No quería que la vida de quien había sido su hija se convirtiese en espectáculo póstumo, pero tampoco quería seguir proclive a la mentira. Un día antes de que la exhumación se llevara a cabo, el doctor Martínez pidió, no ante un micrófono ni en un comunicado, una cita con la fiscal. Llegó con las manos temblorosas y dijo que necesitaba contar la verdad completa, que había guardado la muestra por miedo, por cobardía, por vergüenza. Reconoció el pago, la firma en un documento que no debía existir, la presión que había recibido, y luego desveló una pieza que nadie había considerado. Cuando miró la muestra por segunda vez, se dio cuenta de un patrón de coincidencias que iba más allá de una mera alteración de papeles. Se trataba de un marcador que vinculaba a la niña enterrada con un laboratorio externo a La Paz, un laboratorio que habitualmente trabajaba con donaciones y que en ocasiones se ocupaba de piezas anatómicas que no siempre terminaban en biobancos respetables. La fiscalía, con el ceño fruncido, ordenó ampliar la investigación. La prensa gritó aún más. Los defensores de los Castellanos clamaron por calma. La voluntad era desacelerar, preservar los intereses de la familia y asegurar que la opinión pública no causara daños irreparables. Sofía, por su parte, fue acompañada por la abogada que la representaba pro bono, una mujer de barrio llamada Lucía, que sabía más de empatía que de estrado, y que protegía a Sofía no solo frente a la prensa, sino frente a la retórica que intentaba convertirla en un símbolo. La noche en que llegaban las primeras respuestas del laboratorio forense, la casa pareció inclinarse de nuevo a la intimidad. Diego no habló en los mensajes, solo se quedó al lado de Sofía, a veces dejando que su mano se posara en la suya, como quien no osa dar consuelo con palabras. Valeria, ya menos espléndida y más rota, empezó a comprender que lo que se había tratado de escondite iba más allá de un romance extramatrimonial. Existía la posibilidad de que la biología y la crianza, aquello que el dinero no compra, estaban en juego. En la madrugada, cuando los titulares se multiplicaron en el teléfono de Sofía, alguien le envió un mensaje con una foto. Era Inés, sujetando un cartel diminuto que decía solo «verdad». No era una foto para la agitación pública, era más bien un gesto de reconocimiento entre dos mujeres que habían decidido no mirar hacia otro lado.
Sofía repasó los mensajes y, por primera vez desde agosto, tuvo una sensación que no era solo miedo o pena, era una posibilidad de que la honestidad restituyera algo. Sin embargo, la justicia es proceso, y la verdad llega con su ritmo medido. La exhumación quedó programada para la semana siguiente. Los ojos de la ciudad se prepararon, los abogados afinaron argumentos, y el tribunal que debía hacerse cargo de la custodia del bebé puso en el calendario una audiencia preliminar para decidir medidas cautelares. Nadie se atrevía a vaticinar el resultado. Entretanto, en las conversaciones privadas surgía con fuerza una inquietud que nadie, hasta entonces, había pronunciado del todo. ¿Y si el bebé que Sofía había amamantado era realmente suyo? ¿Y si la pérdida de Elena había sido el efecto de una cadena de errores y no un destino cerrado? La posibilidad empezó a adherirse a la realidad como un barniz tenue pero perseverante. El doctor Martínez, con su confesión sellada por el miedo, había abierto una puerta que ni Fernando, ni Valeria, ni los sellos del dinero podrían volver a cerrar. Inés, la enfermera, había cruzado el umbral desde la sombra al centro del debate. Su valentía no curó el dolor, pero sí activó mecanismos que la ley no podía ignorar. En la casa de Sofía, la noche antes de la exhumación, el silencio se hizo espeso. La pequeña casa en Carabanchel, donde ella guardaba aún una manta de Elena, se convirtió en refugio de decisiones. Allí, con la cocina encendida y el olor del café fresco llenando el aire, Sofía volvió a tocar la manta y a repetir en voz baja el nombre de la niña. Llamó a su madre en Extremadura, que le contestó con una voz rota de orgullo y de miedo. «No estás sola», dijo la mujer mayor. Fueron palabras que flotaron en la oscuridad del teléfono como un faro. Al amanecer, cuando la ciudad se desperezó y los coches comenzaron a pasar por la Castellana, la fiscalía recibió un nuevo informe del laboratorio, una nota fría, técnica, que sustentaba la decisión de proceder con la exhumación. El documento mencionaba con calma incongruencias registrales y posible intercambiabilidad de muestras, términos que para los que habitaban la vida real significaban la apertura de una verdad dolorosa y lenta. La mesa de la familia Castellanos tembló por primera vez con la posibilidad de una exposición total. En la sala principal, entre el mármol y las cortinas pesadas, Valeria miró la ciudad por la ventana y sintió que algo se le venía encima. Fue en ese momento, con la prensa a las puertas y la justicia en los pasillos, que recibió una visita inesperada, la doctora que había asistido el parto 8 semanas antes. Se presentó con los ojos hinchados, un sobre en la mano que no quiso abrir delante de nadie y una certeza que le hizo temblar la voz. «Hay cosas en mi conciencia que ya no puedo mantener cerradas», dijo. El sobre contenía, en letra pulcra, una copia de una analítica. No era la prueba que decidía la paternidad, pero era un rastro, notas sobre una identidad que, en algún punto, se había desenfocado. Al verlo, Valeria se dejó caer en la silla. Por primera vez en su vida, comprendió que la vanidad y las máscaras no la protegerían de la verdad si ésta venía con pruebas tangibles. Cuando, unos días después, comenzaron a abrir el ataúd bajo la supervisión del forense, no hubo cámaras en el cementerio. La fiscal pidió discreción. Hubo silencio, ojos que no se apartaban, manos que temblaban con un guante de látex. La tierra, removida con cuidado, devolvió lo que debía ser respetado. Restos que no merecían convertirse en espectáculo. La cadena de custodia fue rigurosa, la extracción de muestras se realizó con profesionalidad y sin amaneramientos. A la salida, Inés se quedó un momento en la explanada, mirando el cielo, como si buscara una respuesta a su gesto. Había emprendido un camino que la haría ser pública y vulnerable.
Cuando volvió a su casa, no lo hizo con la seguridad de quien espera un aplauso, sino con la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto. En el laboratorio, las pruebas se cotejaron con la muestra que el doctor Martínez había ocultado. Los técnicos trabajaron con los protocolos, sin dramatismos, con el cuidado que exige lo que no es únicamente científicamente relevante, sino moralmente humano. Las cifras y las letras en los papeles dijeron lo que las historias y los titulares no podían contener. Hubo coincidencias genéticas significativas entre la mujer que había sido madre en agosto y el bebé que dormía en la casa de la Moraleja. Era una afirmación técnica, sobria y sin embargo lo que significaba para Sofía rayó la emoción como electricidad. La noticia no explotó de inmediato. La justicia prefirió esperar la confirmación. Mientras tanto, la ciudad ardía en especulaciones. Diego, que ya había comenzado a sentir hacia Sofía algo que no tenía la forma fácil del afecto pasajero, comprendió que la verdad, cuando nace, no pide permiso. Valeria acudió a terapia. Sus sesiones se hicieron públicas por filtraciones que no pudo controlar, y su desintegración privada se volvió un ejemplo de cómo la culpa y el poder no son compatibles. La abogada de Sofía pidió prudencia. Lo importante no era ahora la celebración anticipada, sino el resguardo legal que pudiera evitar que el bebé fuese relegado a otro conflicto de poder. Las audiencias por custodia se fueron señalando con fecha y hora. El juez, con una seriedad que contrastaba con la vorágine mediática, ordenó medidas cautelares. Hasta que no hubiera sentencia, el niño debía permanecer bajo protección temporal que asegurara su bienestar. Para Sofía, esas palabras fueron una tregua, la posibilidad de estar cerca del niño sin que los intereses de nadie la arrebataran. En la mañana en que por fin llegó el informe de ADN definitivo, las oficinas de la Fiscalía se llenaron de papeles, de llamadas, de agendas que buscaban huecos para audiencias y comparecencias. Se confirmó lo que muchos habían temido y otros esperaban. El marcador genético demostraba que Sofía era la madre biológica del bebé que hasta entonces se conocía por otro nombre. Aquel dictamen no devolvía a Elena, ni reparaba la ausencia, pero abría la vía a la restitución de la filiación. La historia de una mujer humilde podía por fin ser reconocida por la ley. El efecto en la prensa fue inmediato y devastador para quienes habían querido proteger aquello que estaba por encima de la ley. Los nombres se enredaron en declaraciones cruzadas. Fernando se defendió con argumentos técnicos, Valeria se escondió detrás de lágrimas sinceras y tardías. El doctor Martínez pidió perdón públicamente. Inés, la enfermera, fue celebrada y denostada a partes iguales. Y en medio de todo, Sofía decidió no expresar la alegría por escrito ni en cámara. Su reconocimiento fue distinto. Fue una tarde en la que tomó el bebé en brazos y como la primera vez en la mansión, lo acercó al pecho. Esta vez no existía la clandestinidad del gesto, estaba la conciencia y la protección legal detrás. Quedaba, sin embargo, el capítulo más duro. El juicio por custodia y la exposición pública de intimidades que jamás debieron haber salido al ruedo. El tribunal debía decidir no solo a quién se entregaba la responsabilidad legal del menor, sino también cómo se resarcía el daño causado por la manipulación y la voracidad de los medios. La ciudad esperaba, con una mezcla de morbo y esperanza, el desenlace. Las semanas que siguieron se llenaron de audiencias, declaraciones de peritos y, en ocasiones, escenas de reconciliación íntima que la prensa intentaba convertir en semáforo de lo que debía ser un verdadero vínculo afectivo. Diego, por su parte, comenzó a visitar a Sofía con regularidad. No era aún el hombre listo para todas las promesas, pero los silencios que compartían se volvieron menos fríos. Alejandra, la hija de Diego, que tenía 7 años, encontró en Sofía una figura cercana que no amenazaba su lugar en la casa, al contrario, la acogió.
La niña preguntó con la inocencia que da la certeza de no saberlo todo y propició momentos en los que el afecto se encendía sin drama. Sofía leyéndole cuentos, la niña trayendo dibujos con flores, la complicidad que no exige contratos. En una sala de vistas saturada de papeles y de miradas, la dimensión judicial y la humana chocaron. Se escucharon testimonios, se revisaron las circunstancias de la entrega del niño, los pagos realizados al doctor, las llamadas entre asistencias, las filtraciones de la prensa. Fernando se atrincheró en la técnica defensiva. Valeria intentó explicar una confusión que, en su boca, sonaba pobre frente a la evidencia. Al final, el juez, con la calma que da la experiencia, tomó una decisión transitoria. Custodias compartidas, con prioridad de cuidado para Sofía, y un régimen de visitas para la familia del padre que debía ser supervisado por servicios sociales. No fue una victoria total para nadie, pero fue, para Sofía, la restitución formal que su cuerpo y su historia reclamaban. La resolución obligó a reparar consecuencias. El hospital enfrentó sanciones administrativas. Hubo investigaciones sobre prácticas irregularmente opacas y algunos responsables fueron apartados. El doctor Martínez ingresó en un proceso que mezcló sanción profesional y búsqueda de redención. Dijo, en voz baja, que su mayor pena era haber colaborado con el silencio. Inés recibió llamadas de apoyo de colectivos y, en algunos momentos, tuvo que apagar su teléfono. Javier Torres fue procesado por intento de extorsión. Su figura perdió una bizna no tan cómoda con derechos de giro. Con el tiempo, lo que se había empezado como una noticia de fragancia amarillenta por el morbo, se transformó en un relato más complejo. Mujeres que habían tomado la palabra, hombres que habían sido confrontados y una ciudad entera que aprendía, a mordiscos, la fragilidad de su arquitectura moral. Sofía, por su parte, no buscó consuelo en la fama ni en el odio de la prensa. Volvió a su casa en Carabanchel, recogió sus cosas y tomó decisiones prácticas. Pidió ayuda psicológica para el duelo que nunca se apaga, gestionó la regularización de su situación laboral y aceptó el amparo legal que la protegería en su maternidad recién reconocida. El cierre de ese ciclo fue lento. El matrimonio entre Diego y Valeria no sobrevivió a la presión, se disolvió con la discreción de quien sabe que lo mejor es partir. Más tarde, la ruptura no sería solo la de un edificio social que se reconstruía con grietas. Sofía, por su parte, encontró en Diego una compañía que no fue inmediata ni perfecta, pero que ofrecía la posibilidad de un cariño que se construía sobre la verdad y no sobre la conveniencia. Sus encuentros, medidos y sinceros, dejaron lugar a una intimidad nueva. Visitas al parque con el bebé, tardes en que Alejandra pintaba junto a Sofía y silencios compartidos en los que la ternura no pedía premio. Cuando, meses después, en la primavera que siguió al escándalo, la ciudad vio a Sofía caminar por la calle con el cochecito y una manta que alguien le había regalado, no fue para mostrar nada, sino para vivir. La vida cotidiana, con sus pequeñas rutinas, fue la reparación que no aparece en los titulares. En una ceremonia íntima, lejos de cámaras y de algunos letreros, Diego le pidió a Sofía que formalizaran una pareja. No fue de rodillas ni en un despliegue barroco, sino con la seriedad de quien desea ser cómplice. Ella aceptó con la calma de la mujer que ya no necesita que la definan otros. Se casaron en mayo en una pequeña iglesia, con la presencia de su madre de Extremadura y de Inés, que fue invitada como quien incorpora en la mesa a la valentía. La historia, sin embargo, no se cerró con este gesto. En febrero del año siguiente, Sofía dio a luz a una niña a la que puso Elena Valentina, un nombre que era una promesa, una memoria y un puente. La sala de maternidad fue una vez más lugar de vida, pero esta vez sin sombras administrativas que la opacaran.
La leche, símbolo reiterado de cuidado, volvió como leitmotiv. En las noches, cuando el nuevo llanto cortaba el sueño, la mujer joven que había pasado por tantas penumbras ofrecía con calma su pecho, y el gesto ya no era furtivo ni polémico, era un acto reconocido por la ley y por la ciudad de quienes habían aprendido que detrás de cada titular hay una persona entera. En el recuerdo quedaría la foto en la que Sofía, en la mansión, apoyaba al bebé en su pecho. Esa imagen, que en su momento fue herramienta de escarnio, tomó después otra dimensión, la de una mujer que no se apartó del cuidado que la definía. Inés, la enfermera, siguió trabajando, con la carga del reconocimiento y la paz que da no tener que ocultar la verdad. El doctor Martínez trabajó para reparar lo que había dañado, dio charlas sobre ética médica y con humildad se dedicó a formar con menos omisiones. Fernando Rivas enfrentó las consecuencias de sus actos. Valeria comenzaría lentamente su terapia y su reconstrucción. La ciudad, que en algún momento creyó tener la última palabra en los titulares, aprendió de aquello que no siempre se puede medir en audiencias, que la verdad exige esfuerzo, que la justicia no es instantánea y que la dignidad de una madre no debe depender de su estatus social. Sofía encontró en la vida cotidiana la posibilidad de ser madre, esposa y mujer. No se convirtió en símbolo de nada más que de su propio deseo de vivir tranquila. Y, aunque la historia tuvo noches de gritos y días de cámara, lo que quedó fue una enseñanza más humana. Que una enfermera que tuvo valor cambió la dirección de una gran maquinaria. Que una mujer humilde recuperó su nombre, y que la leche, al final, fue también salvación, vínculo y memoria. La ciudad siguió su camino, con el eco de los viejos titulares y la certeza de que, cuando alguien decide no mirar a otro lado, la verdad puede abrirse paso incluso donde más oscuridad había. La exhumación y el proceso judicial habían dejado cicatrices, sí, pero también reparaciones concretas. Los servicios sociales trabajaron con la familia para garantizar un entorno estable. La vivienda se reguló y la custodia quedó resuelta de forma que protegiera el futuro del niño. El matrimonio y el nacimiento cerraron un arco que no redimía todo el dolor, pero que ponía fin a la necesidad de que la vida de una mujer fuese debatida en tertulias. En el silencio de la noche, cuando el bebé dormía y la recién nacida respiraba en su cuna, Sofía se permitía por fin una sonrisa que no pedía permiso. En la prensa, la frase que había encendido el escándalo quedó retenida como epitafio de un tiempo. Tráfico de órganos en el hospital. Una enfermera valiente expuso toda la verdad. Pero para los que vivieron la historia, la verdad fue otra. Fue el gesto de una madre, el informe de una profesional que no cedió ante la comodidad, la confesión de un médico que pagó su culpa y la consecuencia de una ciudad que decidió mirar. Y en ese entramado la vida siguió, con nuevas voces, con nuevas decisiones y con la certeza de que la valentía, cuando encuentra un aliado, puede restaurar aquello que el poder intentó borrar. Los días que siguieron no fueron una sucesión de triunfo ruidoso, fueron la insistente acumulación de pequeños gestos que reconstruyen una vida. Sofía aprendió a medir la felicidad en minutos, en la delicada tregua antes del llanto nocturno, en el peso tibio del cuerpo del bebé sobre su pecho, en el olor de la ropa recién lavada que colgaba en la terraza. El hogar que compartían con Diego se llenó de rutinas que no necesitaban público. La cesta con pañales, las notas pegadas en la nevera con horarios de vacunas y las conversaciones en voz baja sobre el futuro. Diego, que había conocido la exposición y el juicio desde una tribuna ajena, ahora tenía otro lugar. Su trabajo, menos visible, era el sostén que aprendió a ofrecer sin espectáculo. Inés volvió a su hospital con la mirada más firme. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Miradas que antes habían sido frías, ahora intentaban ser amables. Y algunos compañeros todavía no sabían cómo saldar la deuda de haber permanecido en silencio.
Ella no buscó venganza, buscó cambios. Empezó por las pequeñas reformulaciones. Protocolos escritos, cadenas de custodia para muestras, horarios más claros para supervisión. Con el tiempo, impartió talleres para nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros. No pidió que se la convirtiera en símbolo, permitió que su historia fuera ejemplo, y con eso transformó la cultura del lugar. Hubo homenajes discretos, una placa en un pasillo que recordaba la exigencia de no mirar a otro lado. Una beca para formación en ética clínica que llevaba el nombre de la amiga que había hecho lo correcto. El doctor Martínez pagó con su silencio público. Salió de los titulares y entró en la tarea de enmendar. Daba charlas, sí, pero sobre todo se sentaba con residentes y estudiantes para hablar de límites. No era una rehabilitación inmediata. El gesto que más le costó fue mirar a los familiares a los ojos y aceptar su reproche. Con el tiempo, algunas personas escucharon, y entre ellas, algunos aprendieron no tanto por su palabra como por su contrición diaria. Él mismo escribió, sin pretensiones, un pequeño manual interno sobre buenas prácticas que circuló en varios hospitales de la región. Fernando Rivas enfrentó a la ley y a la vergüenza. La investigación había sido minuciosa. Su caída fue el resultado de decisiones que ya no podía negar ni justificar. Hubo procesamiento, y luego, en la relativa quietud de la prisión, una rutina que lo fue despojando de la arrogancia con la que antes se movía. No fue una redención pública. Las heridas que dejó seguían abiertas y la reparación material no borraba el daño moral. Aún así, algunos testimonios le recordaban la magnitud de lo que había costado dejar hablar a quienes sabían la verdad. Valeria comenzó una terapia que era al principio un camino áspero. Las palabras no curan por arte de magia, curan porque permiten que el cuerpo se reordene. Con el tiempo, su terapia le devolvió la posibilidad de nombrarse sin culpa excesiva. Aprendió a distinguir entre el error cometido y la persona que podía reconstruirse. Fue un proceso lento de deshacer hábitos, de pedir perdón sinceramente a quienes había herido y de recibir, cuando fue posible, el perdón humano. No hubo absolución instantánea, pero hubo una mínima apertura hacia una vida en la que la culpabilidad ya no marcaba cada movimiento. La ciudad, por su parte, se mostró en fases. Los primeros meses hubo quien siguió pegado a antiguas certezas. Luego, poco a poco, los debates cambiaron de tono. Las tertulias se volvieron menos voraces y más precisas. Se discutió sobre protocolos de exhumación, sobre la responsabilidad institucional, sobre la vulnerabilidad de las mujeres que atraviesan procesos médicos. Los servicios sociales se reconfiguraron para ser menos reactivos y más preventivos. No fue un resultado inmediato ni perfecto, pero sí una dirección que surgía de la presión ciudadana y del trabajo paciente de profesionales que, como Inés, no se conformaron. Sofía, en su papel más íntimo, fue redefiniendo su relación con la mirada pública. La foto que una vez sirvió al escarnio terminó colgada en un marco modesto en una pared de la casa. Nadie la exhibía, pero estaba allí para recordar que había pasado por aquello y había seguido. Aquella imagen había dejado de ser arma para convertirse en testimonio personal. En noches en las que el sueño llegaba con lentitud, la mujer recordaba las ocasiones en que pensó que su nombre sería una etiqueta definitiva. Ahora, al sostener a Elena Valentina y verla dormida, sentía que la historia de su hija no era la de un pasado que la definiera, sino la de un futuro tejido con manos propias. Diego aprendió a ser cómplice de una vida menos expuesta. Mientras él trabajaba, a veces trayendo pequeñas frutas del mercado para la merienda, otras veces arreglando la cuna que se mecía con una cuerda hecha a mano, su compañía fue un apoyo silencioso y constante. No hubo grandes palabras públicas ni discursos, hubo constancia. Eso, para Sofía, fue suficiente. La leche continuó apareciendo como un símbolo que no necesitaba palabras grandilocuentes.
En las noches, cuando el bebé buscaba el pecho, Sofía pensaba en la forma en que algo tan simple, alimentar, acoger, podía convertirse en gesto de dignidad. Daba el pecho con la misma naturalidad con la que ahora salía a comprar pan, sin miedo, sin disputa externa, como una decisión íntima y defendida. Esa cotidianidad fue quizá el mayor triunfo, la normalización del cuidado como un derecho y no como una anomalía. En la escuela del barrio se creó un programa de apoyo para madres jóvenes. No fue algo impuesto desde arriba, sino un proyecto que nació del barrio, con la ayuda de trabajadores sociales que habían aprendido del caso. Talleres de crianza, grupos de apoyo emocional y actividades en las que las madres podían compartir sus experiencias. Sofía, tímidamente al principio, asistió a algunos encuentros. No gustaba de hablar mucho en público, pero su presencia valía más que cualquier discurso. Había madres que la miraban con gratitud, no con curiosidad. Otras la buscaban para preguntarle cómo había sorteado la tormenta. Ella respondía con la calma de quien ya no necesita que le definan. Contaba pequeños detalles prácticos, ofrecía una receta, hablaba de cómo la paciencia cotidiana puede sostener una vida. El aniversario del caso se convirtió en un día semi-privado. No hubo manifestaciones ni celebraciones, pero sí un gesto. La Asociación de Enfermería organizó una reunión en la que se reconoció la valentía de Inés y se remarcó la necesidad de proteger a quienes cuidan. Inés no buscó la ceremonia, participó por respeto a otras compañeras. Para ella, lo relevante era que la institución hubiera cambiado, aunque fuera a pequeños pasos. Elena Valentina creció entre canciones de cuna y conversaciones sobre la importancia de decir la verdad. Empezó a caminar sin prisa, con la tendencia característica de los niños a descubrir todo como si nada hubiera existido antes. Para Sofía, ver a su hija desmadejar el mundo con esa inocencia era una reparación que se hacía cada día. A veces, cuando Elena corría por la casa con calcetines desparejados, su madre pensaba en la fragilidad de la vida y en la potencia silenciosa del cuidado. Hubo momentos en los que la memoria volvió con insistencia, la fecha de una audiencia, el recuerdo de una noche de hospital que no se borraba. Pero esos recuerdos ya no eran cadenas, eran lecciones. Sofía podía nombrarlos sin que la voz le temblara. Empezó a escribir, de forma desordenada, unas cartas para su hija, no para que las leyera cuando fuera adulta, sino como ejercicio de clarificación. Contaba quién era ella antes de ser madre, enumeraba a las personas que la habían ayudado, describía el olor del pan recién hecho que ahora llenaba la casa. Escribía para no perder el hilo de su propia historia. La relación con Valeria siguió un curso lento. No hubo reconciliación instantánea, hubo distancias que se acortaron con terapia y con conversaciones profundas. Valeria acudió a encuentros para padres y parejas en los que habló de su culpa y de sus intentos por reparar. Sofía, por su parte, no vivía la necesidad de venganza. Había algo de misericordia en su mirada, nacida quizás de la comprensión de que la violencia moral se sostiene en estructuras más grandes que una sola persona. Con el tiempo, ciertos lugares que habían sido tocados por el escándalo se transformaron en puntos de memoria y reivindicación. El hospital incorporó una sala de lactancia y un protocolo de protección para las mujeres en periodo perinatal. La sala llevaba un pequeño cartel en el que se recordaba el valor de la transparencia y del cuidado. No fue un monumento grandioso, no debía serlo, sino una medida práctica que salvó a muchas que, como Sofía, solo deseaban ser atendidas con dignidad. Pasaron años y las vidas siguieron, con sus heridas y sus pequeñas curaciones. Hubo días de calma indistinta y otros en que una noticia antigua volvía a sacudir la paz. Pero en la casa, frente a la ventana donde crecía una planta que Elena regaba con solemnidad, se impuso la rutina que construye la normalidad.
Comidas compartidas, pequeñas peleas infantiles, un perro adoptado que acumulaba pelos por toda la casa. La prensa, con su memoria corta, miró otra historia. La ciudad, aunque nunca perfecta, había incorporado una lección difícil, que las decisiones individuales y los gestos de valentía pueden retar a estructuras que parecían invencibles. Una tarde, mientras el sol atravesaba las persianas y dejaba líneas doradas sobre el suelo, Sofía salió con Elena en brazos. Cruzaron la avenida que llevaba al hospital y se detuvieron frente a la fachada que tantas veces le había resultado hostil. No era un acto de exhibicionismo, era simplemente el paso cotidiano de una madre que llevaba a su hija a la consulta pediátrica. En la acera, Inés caminaba hacia ellas con su silueta siempre recta. Se saludaron con una sonrisa que no necesitó palabras. Entre la mujer que había puesto la verdad por delante y la madre que ahora vivía con la serenidad ganada, hubo un reconocimiento tácito. Habían sido compañía la una para la otra en noches en que no había más que sentir miedo y sostener. Elena extendió su manita hacia una botella de leche que llevaba Sofía. La cogió con torpeza de niña y la llevó a la boca. La escena, sencilla, tenía algo de rito. Sofía miró a su hija, la inclinó y por un instante volvió a sentir el asombro de lo que la vida ofrece, la capacidad de rehacer el mundo en la pequeña escala de una cuna. En aquel gesto no había demanda de permiso ni necesidad de justificar nada ante nadie. Solo había alimento, calor y presencia. La historia que comenzó con gritos y titulares encontró su resolución en lo que no sale en las primeras páginas, en la reparación persistente, en las formaciones que cambiaron turnos y protocolos, en la mano tendida de una enfermera que no se dejó doblegar, en el médico que intentó reparar su falta, en la madre que recuperó su nombre. No todo quedó perfecto. Algunas cicatrices siguieron vivas como marcas que enseñan, pero lo esencial había ocurrido. La dignidad de una mujer había sido restituida en actos cotidianos, y una niña crecía en un hogar donde su vida no sería tema de debate, sino motivo de cuidado. Cuando la noche cayó y las luces de la casa se encendieron, Diego leyó un cuento a Elena mientras Sofía preparaba la cena. La voz del padre era un acompañamiento tranquilo que llenaba el salón. Al final del cuento, Elena miró a su madre y le preguntó con la inocencia que solo los niños tienen: ¿Por qué la gente llora en las noticias, mami? Sofía la miró, pensó en todas las cosas que había querido borrar y en otras que había decidido enseñar, y respondió con la calma que ahora la definía. Porque a veces las personas necesitan que se les recuerde que cuidar a los demás es lo más importante. Y nosotros aprendimos eso. Elena, satisfecha, volvió a su juguete. La ciudad siguió su devenir, y la vida privada de quienes protagonizaron la historia encontró su ritmo. Hubo perdones modestos, aprendizajes institucionales y una multitud de días en los que la rutina cotidiana demostró ser la forma más sólida de justicia. En las noches, cuando el llanto se apagaba y la casa se acallaba, Sofía se permitía la sonrisa que no pedía permiso. Una sonrisa que sabía a leche, a ternura y a ese tipo de paz que nace cuando se ha insistido en verdad y en cuidado. Y así, en la repetición de pequeños gestos, la historia cerró su círculo. No con un golpe de tambores, sino con la vida que, paso a paso, enseñó a la ciudad a no mirar a otro lado.